¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Yo espero que ya estén más tranquilos, no más resignados, pero sí más tranquilos. Esta cuestión quiero que sepan que no es culpa absolutamente de nadie, ni de ustedes, ni de nosotros, que las cosas han cambiado y a partir de ahora vamos a ver el mundo completamente distinto. ¿A qué me refiero con esto? A que ahora tenemos que cuidarnos más, tenemos que cuidar más al planeta, tenemos que cuidarnos más como sociedad, nuestra economía. Es bien complicado estar encerrada de esta forma tan obligada que tenemos, pero tan necesaria sobre todo para nosotros y para nuestros seres queridos. Es importante que ustedes se mantengan en casa, tengan estas medidas de seguridad, sobre todo en la limpieza, no se acerquen a personas que ustedes puedan contagiar de alguna gripa o algo, porque si son personas de un grupo, de un sector muy vulnerable, podemos pues dañarlas. Traten de tomar mucha agua, de comer bien. Es importante que ustedes tengan sus espacios recreativos y eso saben, ustedes lo tienen. A diferencia de los que vivimos en ciudades, estamos hacinados emocionalmente, en una casa donde lo único que puedes hacer es o salir a la azotea o asomarte por la ventana o quedarte un ratito en el patio. Pero ustedes tienen una hermosa oportunidad de salir de su casa y tener una visión completamente distinta, tener lo que es el campo, tener lo que son las montañas, las nubes, los que tienen animales, que tienen a sus guajolotes, a sus pollos, a sus caballos. Ustedes tienen otra visión. Sin embargo, tienen que estar dentro de casa. Es importante que ustedes sigan todas las recomendaciones que nos están dando, sobre todo el doctor Hugo López Gatell, para que esta pandemia termine rápido y nosotros podamos retornar a nuestras actividades cotidianas que tanta falta nos hacen y no sabíamos hasta dónde nos iban a afectar. Entonces, chicos, es importante que sigamos todas las recomendaciones. Cuéntenme cómo van esos huertos, ya empezaron a cosechar. Esa tarea va a ser la que nos va a dar la calificación final en nuestra materia de lenguas 4, que es nuestra última materia y me va a dar mucha alegría poder comerme una ensalada, poder comerme un taco placero con aquellos productos que ustedes mismos cosecharon. Yo espero que esa hortaliza esté muy bonita, ya frutos, y quiero que me compartan las fotos. Chicos, vamos rápidamente a las instrucciones. ¿Cómo vamos a trabajar a partir de ahora? Vamos a trabajar completamente distinto, vamos a trabajar en línea, al menos en estas 2 semanas. Ya después las otras 2 semanas veremos también qué otras actividades vamos a hacer. Lo primero que les digo, vamos a seguir con Classroom. Eso es importante, eso ustedes lo tienen que tener en cuenta. Classroom va a estar dentro de nuestra vida cotidiana ya. Ahí voy a subir la tarea. Chicos, es importante que ustedes suban la tarea en este apartado que dice tarea. No me la cuelguen afuera, porque si me la cuelgan afuera es bien complicado estar dándoles las calificaciones, estar viendo si lo entregaron en tiempo y forma, que es otra de las cosas. No se preocupen tanto si no lo entregan en tiempo y forma en Classroom. Lo que sí, sobre todo, soy muy empática en la cuestión de que sé que algunos de ustedes no cuentan con el acceso a internet o el acceso a tener estos móviles inteligentes. Lo que sí es de que también ustedes tienen que ser empáticos y solidarios con sus compañeros. Si ustedes saben de alguien que no cuenta con estos recursos, hagan un resumen. De hecho, tienen que hacer un resumen de lo que yo voy a hablar, de lo que es nuestro tema, que son prácticas culturales y sociales. Hacen su resumen en su mapa mental y se lo envían por fotografía a alguien. Él va a tener ya la información y ese alguien también les puede mandar una fotografía. Envíenle rápidamente qué es lo que vamos a entregar de tarea. Son 2 tareas, bueno, de hecho son 3 tareas. Son 3 fotografías las que voy a requerir. Primero, quiero una fotografía de lo que es un mapa mental, de lo que es el mapa mental o el resumen de la pequeña clase que les voy a dar, que es esta pequeña charla. La segunda fotografía va a ser de su huerto. Envíensela porque sé que este trabajo es un trabajo en equipo, se tienen que poner de acuerdo, mándense las fotografías en equipo para que tengan yo las fotografías. Con que me manden una fotografía de cómo va su huerto, con eso estoy más que satisfecha. Y la tercera fotografía, que aquí va a ser algo bien interesante que ustedes tienen que realizar, es una muñequita.
así como esta o como esta. Ya ustedes deciden el tamaño, qué es lo que quieren. O esta mediana, miren, yo tengo varios tamaños, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Esta muñequita se le conoce como Lele y es parte de una práctica cultural que nos va a dar identificación. ¿Cómo la van a hacer? Me van a decir, esa está loca, ¿no? Ya la perdimos. No, hay un artículo bien interesante de México Desconocido en donde nos dice cómo hacer esta muñeca. Les da los patrones, es decir, les da los moldes para que ustedes vayan recortando el material y vayan formando su propia muñeca. Chicos, no quiero que compren absolutamente nada. Yo sé que todos en nuestra casa tenemos una blusa que ya no usamos, tenemos ese pantalón que ya está viejo, tenemos esos listones que mi mamá usó en el festival de mi hermana el día de la primavera y no sabemos qué hacer con ellos. Bueno, pues ya saben qué hacer. Es momento de utilizarlo, es momento de hacer algo muy creativo y sobre todo que nos está dando identidad. Esta muñeca la tienen que entregar ustedes el día 30. En forma de fotografía. En vez de 3 fotografías, me gustaría que fueran 6. Las 2 primeras siguen igual, que sería la fotografía de su mapa conceptual, mapa mental o resumen, la segunda fotografía de su huerto y las otras fotografías, las otras 4 restantes, serían del material, de su producción, de cómo quedó y al final una con ustedes. ¿No? Una fotografía de alguna muñeca Lele con ustedes para que yo pueda revisar. Es un trabajo completamente distinto a lo que hemos estado solicitando en otras áreas. Vamos a empezar, chicos. Todas las instrucciones ya van a quedar más claras todavía en lo que es la plataforma de Classroom. ¿Sí? Vamos a identificar estos conceptos, estas prácticas sociales y estas prácticas culturales. ¿Sí? Para empezar, ¿qué es una práctica social y cómo la distingo de una práctica cultural? La práctica social van a ser aquellas actividades que hacemos recurrentemente, que hacemos todos los días, como entes, como parte de una familia, como parte de una comunidad y como parte de un todo. Ejemplo, los domingos en Ixtlahuaca, la gran mayoría de lo que yo he visto cuando me he quedado ahí, es que como familia van a misa, saliendo de misa, desayunan algo. He visto a gente que comparte en los jardines un rato y después se van. Eso es una práctica social, lo hacen recurrentemente. Otra práctica social, sobre todo lo hacen los papás, yo espero, es que los domingos, después de que hacen todo esto, de que se van al mercado, de que regresan, a mediodía, los hombres regularmente se van a jugar fútbol. Hay una cancha de fútbol en su comunidad. Y entonces pues ya es recurrente que todos los domingos se vayan a jugar fútbol. Terminando del partido, bueno, pues van a compartir ya sea un refresco, puede ser agua, pueden ser los taquitos, puede ser el pulque, puede ser la cerveza, ¿no? Son prácticas sociales, lo que hacemos regularmente. Nosotros, antes de lo que era la pandemia, nosotros íbamos a trabajar, ustedes iban a la escuela. Eso es una práctica social, lo que hacemos regular y cotidianamente, ¿sí? ¿Cómo la distingo yo, esta práctica social, a una práctica cultural? Bueno, las prácticas culturales se distinguen de formas completamente distintas. ¿No? Me voy a apoyar un poco en la presentación que yo tengo. Las prácticas culturales son aquellas que nos van a dar identidad, no solamente como ente, nos van a dar identidad a partir de una comunidad. Es decir, esta muñequita, si nosotros la vemos fuera de México, sabemos perfectamente que es una muñequita o es una artesanía que es mexicana. Esta blusa que traigo el día de hoy, sabemos que es una blusa que me está dando una identidad de mexicana, ¿sí? Entonces, estas prácticas culturales van a ser actividades que nos están dando esa identidad, ya sea dentro de lo que es la cultura, dentro de lo que es nuestra comunidad o fuera de esta comunidad. Una práctica cultural, por ejemplo, no es que la hagamos siempre, la hagamos diario. Esta práctica cultural la hacemos dependiendo a las tradiciones. Ejemplos, el 2 de Muertos. El día 2 de noviembre, que nosotros festejamos a los muertos, los celebramos. Eso es una práctica cultural, ¿no? Ya la UNESCO ha reconocido que el Día de Muertos en México es parte del patrimonio cultural que tenemos.
no solamente los mexicanos, sino dentro de lo que es la humanidad. Ha venido cambiando la cultura. La cultura no nada más va a ser esta cuestión de hablar de idiomas, de etnias, de textiles, de comida. Creo que es la cultura o estas prácticas culturales abarcan todo. Vamos a ir viendo en las siguientes clases, vamos a ir viendo qué es la cultura o cómo entendemos nosotros los mexicanos a la cultura. La cultura no nada más son estas blusas o no nada más es la artesanía. La cultura es todo, ¿no? La cultura es comer tacos, comer garnacha, comer salsa, todo es parte de nuestra cuestión cultural. Y esas prácticas culturales es lo que nos van a dar estas identidades. Estas identidades y nos diferencian de una cultura y de otra, de un país y de otro. Eso no significa que algunas culturas estén bien o algunas culturas estén mal. Simple y sencillamente, pues es parte de lo que nos toca a nosotros como entes dentro de una cultura, dentro de una comunidad, parte de nuestra cultura. En los años 90, sobre todo, con esta cuestión de la globalización, es decir, de que empezamos a conocer todo lo que pasaba alrededor del mundo de una forma más rápida, bueno, pues ha ido cambiando estas prácticas culturales. Ahora con todo lo que son las redes sociales, con el internet, pues obviamente las prácticas culturales han evolucionado de una forma muy rápida, ¿no? No es como el siglo pasado, ahora ya es mucho, muy rápido. Estas muñecas, por ejemplo, las vemos pues en China, ya son chinas, algunas hechas en China, pero también las vemos como parte de artesanía, a lo mejor en Australia. Tengo un amigo que está en Australia y su hermana le manda muy seguido todo lo que es la artesanía mexicana. Ahora nos damos cuenta que en el mundo hay muchos mexicanos que llevan su cultura, ya sea a través de la comida, de la ropa, de la música, ¿no? Entonces, esas son las prácticas culturales. La globalización hizo que todo cambiara, ¿no? Que todo fuera parte de un todo. Y ejemplos claros tenemos muchos. En la cuestión textil, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues hay mucha gente que es diseñador de modas, que tiene renombre. ¿Y qué es lo que pasó hace 2 o 3 años? Bueno, pues se robaron algunos de los formatos que utilizaban algunas indígenas chiapanecas y oaxaqueñas, y entonces nunca se les dio un peso, cuando ellas fueron las que crearon, ¿no? Y entonces eso se debe a la globalización. La globalización también nos ha hecho que cambiemos estas prácticas culturales. Hasta el siglo pasado, yo recuerdo que íbamos a pedir calaverita, pero de una forma muy básica, muy sencilla. Ahora hay hasta concursos de disfraces, ¿no? Afortunadamente todavía hay gente que seguimos pintándonos en relación a lo que son las catrinas, ¿no? Que eso sí es parte del folclore mexicano. Pero hay algunas otras personas que no. O sea, tú sales a la calle y entonces te encuentras ya sea a Frankenstein, a Drácula, a la momia, y entonces pues eso no es parte de nuestras prácticas culturales. Ya se hicieron prácticas culturales en México porque esta cuestión de la globalización pues, nos ha permitido eso, ¿no? Eso es por un lado, que yo no lo veo malo, ¿no? Lo que sí veo malo es cuando nos apropiamos de algo que no nos pertenece. Por ejemplo, que en las escuelas, en lugar de enseñarnos una lengua extranjera, o sea, está bien que nos enseñen la lengua extranjera, pero sería extraordinario que nos siguieran enseñando, sobre todo en nuestra escuela, por ejemplo, que nos dieran clases de Masao o de Tomín, ¿no? Es decir, estas prácticas culturales, cómo nos podemos apropiar de una forma positiva y no tan negativa. Yo no digo que al hablar inglés no sea bueno, no sea pertinente, es extraordinario, porque no te vas a quedar en Ixtlahuaca, porque no te vas a quedar en Jocotitlán, porque no te vas a quedar en Jiqui, vas a salir y te van a exigir el idioma inglés, pero sería extraordinario que antes de hablar una lengua extranjera, pues habláramos nuestras lenguas originarias. De hecho, que aprendiéramos a escribir
en nuestras lenguas originarias, tuviéramos este acercamiento, este contacto con las personas que sí lo tienen. Eso es una práctica cultural. Es interesante saber cómo nosotros nos vamos al mercado, la plaza los lunes, y nos comemos o nos hacemos un taco placero. Yo cuando llegué a Ixtlahuaca y veía que la gente se sentaba en el jardín, sobre todo los fines de semana y los lunes, y entonces sacaban las tortillas, el chicharrón, los nopales, todo lo que lleva el taco placero y comían. Es algo que no se ve tan común aquí en el distrito. O sea, en el distrito sí salimos y comimos nuestra garnacha, la quesadilla, la gordita y todo en el puesto. Pero allá es completamente distinto porque se une la familia. Es decir, están los papás, los abuelos, los hijos, la gente y se une en torno a un platillo. Eso es una práctica cultural extraordinaria, ¿no? Aquí en el DF, bueno, pues también tenemos nuestras propias prácticas culturales de comernos una torta, de irnos a comer nuestros tacos de canasta. Son prácticas que nos están dando esta identidad, ¿no? Eso es la diferencia entre una práctica social y una práctica cultural. No significa, chicos, que unas sean malas y otras no sean malas. Voy a poner un ejemplo de una práctica social. Cuando nosotros vamos a la playa, si es que tenemos la oportunidad de ir a la playa, y si no tenemos la oportunidad de ir a la playa, pues vamos a ir a un balneario, y si no vamos al balneario, pues nos vamos a... Yo quisiera conocer los pocitos que tienen ustedes ahí. Mucha gente, en vez de utilizar traje de baño, utiliza el short y la playera, y está bien, eso es una práctica social común. Pero si vamos a la playa, propiamente vamos a encontrar personas que siguen utilizando su short, que siguen utilizando su playera, pero también utilizan un traje de baño, sobre todo las chicas, utilizan un traje de baño pues muy coqueto. Del lado occidente es muy normal, ¿no? De hecho, aquí en México tenemos una playa que se llama Zipolite, que es completamente nudista, es decir, puedes andar sin nada, ¿no? Es muy normal, es parte de la cultura del pueblo de Zipolite. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con todas estas culturas orientales? Hablemos, por ejemplo, de los musulmanes, hablemos, por ejemplo, de los árabes. Sus trajes de baño, no sé si ustedes los conocen. Las chicas, por ejemplo, no pueden andar descubiertas. El otro día me metí a Facebook a estar checando una serie de cómo se maquillaban y había chicas iraníes que son hermosas. Se maquillaban, utilizaban los maquillajes muy costosos y de marca y todo, y finalmente se cubrían. Es una práctica social. Son prácticas completamente distintas. Y no quiere decir que una esté bien y que otra esté mal. Conocemos pueblos todavía en el Amazonas, en donde, que eso sí está terrible, pero bueno, es parte de sus prácticas. Aquí sí son prácticas culturales que los identifica cuando hacen la mutilación, por ejemplo, del aparato, bueno, no, de los genitales femeninos, ¿no? Aquellas personas que se abren, se expanden los oídos, no es tan mal visto porque es parte de su cultura. Entonces, esas prácticas sociales que hacen regularmente también nos diferencian unas de otras, pero lo que sí hay mucha diferencia es en la práctica cultural, ¿no? Esta práctica cultural que dicen, mexicanos, ¿se acuerdan que en algún momento ya les dije que cuando fueron las Olimpiadas en la URSS, en Rusia, pero ya no es URSS, en Rusia, pues los mexicanos se identificaron porque son los que hicieron todo el relajo y son los que se acabaron todo el tequila, ¿no? O sea, sí había una exportación grande de tequila, pero los mexicanos son quienes se la acabó. Entonces, así nos identifican por esas prácticas sociales y prácticas culturales. Entonces, chicos, ya tenemos esta separación de una práctica social a una práctica cultural. Una práctica social es algo que hacemos recurrentemente y una práctica cultural es algo que nos va a dar identidad, ya sea como una comunidad o ya sea como una nación. Eso es los dos términos que vamos a manejar. Viene un poco mejor explicado en la presentación que les voy a enviar para que también la revisen y sepan de lo que estamos hablando, ¿no? Las prácticas sociales, culturales, pues las hacemos todos nosotros. Estamos inmersos en estas dos prácticas. Entonces, la tarea, chicos, también ya saben, les voy a mandar este artículo. Dentro de este artículo, ustedes van a encontrar lo que son los patrones, es decir, los moldes que tienen que recortar y el paso, ¿no? Los pasos
para poder hacer una muñeca Lele. Es importante que me envíen las fotografías, chicos. Si tienen alguna duda, que sea dentro de lo que es Classroom, por favor, para yo poder atenderlos. Algunos de ustedes tienen mi WhatsApp, entonces si alguien me va a escribir, díganme quién es y qué grupo es, porque recuerden que atiendo muchos grupos y mi memoria ya no es tan fresca y menos si no los veo. Desde aquí les deseo que estén más tranquilos, que se entiendan ustedes, que se toleren ustedes para poder tolerar a los demás. Chicos, les envío un fuerte abrazo virtual y espero sus tareas y sus comentarios. Gracias, chicos.